el día que Carmen transfirió los últimos 18,000 euros de su cuenta bancaria. Sintió un nudo en el estómago. Era todo lo que le quedaba. Toda una vida trabajando, toda una jubilación construida durante 40 años, pero estaba convencida de que en pocos días aquel dinero regresaría multiplicado. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, el hombre que le había prometido amor eterno estaba celebrando junto a otros estafadores en algún lugar del mundo. Y cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Carmen tenía 62 años y vivía sola en Valencia. Había trabajado durante décadas como administrativa en una empresa de transporte. Su vida nunca había sido emocionante, pero era estable. Su esposo había fallecido 5 años antes, debido a una enfermedad repentina. Desde entonces, las tardes se habían vuelto interminables, el silencio llenaba cada rincón de la casa. Sus hijos vivían lejos, uno en Alemania, la otra en Barcelona. Las llamadas eran cada vez más cortas, los mensajes cada vez más escasos, y aunque nadie lo veía, Carmen llevaba años luchando contra una soledad que la consumía lentamente. Una noche de noviembre recibió un mensaje inesperado en WhatsApp. Un número desconocido, una foto de perfil elegante, un hombre de cabello canoso y sonrisa amable. El mensaje decía: «Perdón si molesto. Creo que he guardado tu número por error. Pero ahora que veo tu foto, me alegra haberme equivocado». Carmen sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo bonito. No respondió de inmediato, pero al día siguiente lo hizo. Aquel pequeño gesto cambiaría su vida para siempre. El hombre se llamaba Alejandro, o al menos eso decía. Aseguraba ser ingeniero español trabajando en una plataforma petrolera cerca de Noruega. Viudo, 64 años, amante de los viajes, la lectura y la música clásica. Demasiadas coincidencias. Las conversaciones comenzaron siendo casuales. Buenos días, buenas noches, fotos del amanecer, pequeñas historias sobre la vida. Pero con el paso de las semanas se volvieron algo mucho más profundo. Alejandro siempre sabía qué decir. Siempre aparecía cuando Carmen se sentía triste. Siempre encontraba la forma de hacerla sonreír. Por primera vez en años, ella volvía a sentirse importante, volvía a sentirse vista, volvía a sentirse querida. Y entonces ocurrió algo que la emocionó profundamente. Alejandro le confesó que estaba enamorado. Solo habían pasado 6 semanas, pero él hablaba de destino, de segundas oportunidades, de volver a empezar. Carmen sabía que parecía demasiado rápido. Sin embargo, una parte de ella quería creer, porque después de tantos años de dolor, alguien le estaba ofreciendo esperanza, y la esperanza puede ser más poderosa que la razón. Pero había algo extraño. Cada vez que Carmen proponía una videollamada, Alejandro encontraba una excusa: problemas de conexión, horarios complicados, normas de seguridad en la plataforma. Siempre había una explicación, y cada explicación parecía razonable, hasta que un día recibió una fotografía. Alejandro aparecía en un helicóptero sobre el océano, uniforme impecable, sonrisa perfecta. Aquella imagen terminó de convencerla. Lo que Carmen no sabía era que esa fotografía había sido robada de Internet, y no sería la única mentira. Un mes después, Alejandro comenzó a hablar del futuro. Decía que quería regresar a España, comprar una casa, vivir junto a ella. Incluso mencionó matrimonio. Carmen lloró de felicidad. Sus amigas intentaron advertirla, le dijeron que tuviera cuidado, que todo parecía demasiado perfecto, pero Carmen se molestó. Pensó que simplemente estaban celosas. Después de todo, ella había encontrado algo que muchas personas buscan durante toda la vida: amor, o eso creía. Entonces llegó el primer problema. Alejandro le explicó que había surgido una emergencia en la plataforma. Un equipo esencial había sufrido daños. Necesitaba acceder a unos fondos personales para resolver la situación, pero, por motivos burocráticos, su cuenta estaba temporalmente bloqueada. Solo necesitaba ayuda durante unos días, nada más. Le pidió 2,000
euros. Carmen dudó. Era mucho dinero. Sin embargo, Alejandro parecía desesperado. Prometió devolverlo inmediatamente. Incluso envió documentos aparentemente oficiales. Ella terminó aceptando. La transferencia se realizó esa misma tarde, y durante unos días, todo pareció normal. Alejandro agradeció el gesto. La llenó de mensajes cariñosos. Le habló de su futuro juntos. Pero 2 semanas después surgió un nuevo problema. Y luego otro. Y después otro más. Cada emergencia era más urgente que la anterior. Cada historia más dramática. Cada petición más elevada. 0, 0, 0 euros. Bah. 0, 0, 0 euros. Ya. 0, 0, 0 euros. Y cada vez que Carmen dudaba, Alejandro utilizaba las mismas palabras. No confías en mí. Pronto estaremos juntos. Esto es por nuestro futuro. Ella quería creer, necesitaba creer, porque admitir que podía estar siendo engañada significaba aceptar algo mucho más doloroso. Aceptar que estaba sola, aceptar que todo había sido una mentira. Y esa posibilidad era insoportable. Pasaron 4 meses. Carmen ya había transferido más de 40,000 euros, prácticamente todos sus ahorros. Entonces recibió una noticia que parecía maravillosa. Alejandro aseguró que había solicitado su jubilación anticipada. Regresaría a España en pocas semanas. Le envió supuestos billetes de avión, reservas de hotel, documentos de viaje. Todo parecía auténtico. Carmen comenzó a preparar la casa. Compró muebles nuevos, cambió las cortinas. Incluso habló con sus hijos sobre él, pero justo antes del supuesto viaje ocurrió algo inesperado. Alejandro desapareció durante 3 días, sin mensajes, sin llamadas, nada. Carmen entró en pánico, pensó que algo terrible había sucedido. Cuando finalmente volvió a escribir, la historia era devastadora. Había sido detenido en una escala internacional. Las autoridades retenían una importante suma de dinero que transportaba legalmente. Necesitaba pagar ciertas tasas para liberarla. Después podría viajar sin problemas. Era la última ayuda, la definitiva. Ashugu. 0, 0, 0 euros. Carmen no tenía esa cantidad. No le quedaba casi nada. Entonces tomó la peor decisión de toda su vida. Solicitó un préstamo, utilizó parte de su fondo de jubilación y envió el dinero. Aquella noche apenas pudo dormir, pero se repetía una y otra vez que pronto todo terminaría. Pronto serían felices, pronto todo tendría sentido. 2 días después recibió un mensaje, no de Alejandro, de una mujer desconocida. La mujer afirmaba ser periodista. Le preguntó si conocía a un hombre llamado Alejandro Ruiz. Carmen respondió que sí. La periodista le envió varias fotografías, y entonces el mundo se derrumbó. Las imágenes mostraban exactamente las mismas fotos que Alejandro había utilizado durante meses, pero pertenecían a otra persona, un ingeniero canadiense casado, con familia, que jamás había hablado con Carmen. La periodista investigaba una red internacional de estafas románticas. Había encontrado decenas de víctimas utilizando las mismas imágenes, los mismos mensajes, las mismas promesas, las mismas mentiras. Carmen sintió que le faltaba el aire. Intentó llamar a Alejandro, número inexistente. Envió mensajes. Sin respuesta, intentó acceder a antiguos documentos, todos falsos. Todo había sido fabricado, todo. Durante meses, había estado enamorada de alguien que nunca existió. Y lo peor aún estaba por llegar. Cuando revisó sus cuentas bancarias, comprendió la magnitud del desastre. Había perdido más de 83,000 euros. La mayor parte de su jubilación, años de trabajo, años de sacrificio, desaparecidos. No pudo dejar de llorar durante días. Sentía vergüenza, rabia, humillación. No quería contarle a nadie lo ocurrido. ¿Cómo explicar algo así? ¿Cómo admitir que había sido engañada de aquella manera? Pero finalmente, reunió valor, llamó a sus hijos, esperaba críticas, esperaba reproches. Sin embargo, ocurrió algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo,
Sus hijos la escucharon, de verdad la escucharon. Comprendieron que detrás de aquella estafa no había codicia, había soledad, había necesidad de afecto, había una mujer que llevaba años esperando que alguien se preocupara por ella. La denuncia fue presentada. Las autoridades confirmaron que el dinero probablemente jamás sería recuperado. La red operaba desde varios países, miles de víctimas, millones de euros robados. Las posibilidades eran mínimas. Aquella noticia terminó de romperla, pero también marcó el comienzo de algo nuevo. Durante los meses siguientes, Carmen comenzó terapia, asistió a grupos de apoyo, conoció a otras personas que habían vivido experiencias similares y descubrió algo sorprendente: no estaba sola. Había médicos, profesores, empresarios, jubilados, personas inteligentes, personas preparadas. Todos habían sido manipulados, porque estas estafas no atacan la inteligencia, atacan las emociones, atacan la esperanza, atacan la necesidad humana de sentirse amado. Con el tiempo, Carmen decidió contar públicamente su historia. Participó en entrevistas, charlas, campañas de prevención. Miles de personas escucharon su testimonio, y muchas evitaron caer en trampas similares. Años después, todavía lamentaba el dinero perdido, pero comprendió algo importante. La verdadera pérdida no habían sido los euros. Había sido el silencio, la soledad, la desconexión, porque cuando una persona se siente vista, escuchada y querida, es mucho más difícil que un estafador ocupe ese espacio. Hoy, cada vez que recibe un mensaje de un desconocido prometiendo amor instantáneo, sonríe con tristeza, recuerda todo lo ocurrido y repite una frase que aprendió demasiado tarde: si alguien te pide dinero para demostrar amor, no está buscando tu corazón, está buscando tu cuenta bancaria. Y aunque Carmen jamás recuperó su jubilación completa, recuperó algo mucho más valioso: la capacidad de confiar nuevamente en sí misma, porque las cicatrices permanecen, pero también las lecciones, y algunas lecciones, aunque cuesten una fortuna, pueden salvar a otras personas de perderlo todo.